Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español. Es un gusto estar con ustedes en esta preciosa tarde. Que el Eterno les guarde y les bendiga en cualquier parte de la tierra que se encuentre hoy. Tenemos un nuevo programa llamado La Mesa Redonda, a donde vamos a ver tres personas tocando un tema que esté creando algún tipo de controversia allá afuera para el creyente. Y a través de el Espíritu de Santidad, la gloria del Eterno, Yeshua, nos guíe para navegar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder comprender qué es lo que nosotros tenemos que guardar, observar, qué es lo que nosotros debemos seguir. El tema de hoy es el día de reposo, el Shabbat. ¿Debe la iglesia guardar el Shabbat, observar el Shabbat? ¿Debe el creyente de estos tiempos guardar algo que fue establecido hace más de 3000 años atrás? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura y qué dicen los expositores, los maestros. Tenemos hoy al Rosh Eliyahu Haim Gutiérrez, que usted lo conoce muy bien, desde Restrepo, Colombia, Beit Shua Shalom. Samuel Vuelvas, desde Quejilat Yovel, nuestra base allá en Colombia, Bogotá, Colombia. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos. Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa. Shalom, Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Samuel, ¿me escuchas? Shalom, Eliyahu, ¿me escuchas? Mi Robe Oscar, bendiciones, lo escucho perfecto. Qué buen gusto estar por aquí, otra vez por acá, compartiendo el mejor trabajo del mundo, que es anunciar la palabra. Amén, amén, mi hermano. Samuel, tienes tu micrófono en mute, por favor. Si lo puedes, ¿le puedes quitar el mute un momentito? Bueno, ya va a volver a entrar. Tenemos una pequeña cuestión técnica ahí. Pregunta, Rosh Eliyahu. Si vivimos bajo la gracia y la fe en estos tiempos, ¿debemos nosotros guardar como creyente? Y cuando hablo de creyente, estoy hablando de todo tipo de creyente, cristiano, mesiánico, raíces hebreas. ¿Debe el creyente guardar el día de reposo? ¿Qué me puede decir usted sobre eso, Eliyahu? Bueno, shalom a todos, bendiciones. Es una pregunta muy buena, porque pues creo que ahí está el fundamento de todo esto. Hay que partir de la base que el día de Shabbat, día de reposo, no fue inventado por el pueblo de Israel, ni fue inventado por el hombre. Fue establecido por el Eterno. Y cuando Él estableció, o sea, no voy a dar muchas vueltas, a ser muy puntual en lo que voy a decir. En Génesis, capítulo 2, verso 2 dice, y al séptimo día concluyó el Eterno la obra que hizo y reposó en el séptimo día de todo cuanto había hecho, y bendijo y lo santificó. Si miramos desde el inicio de la creación, el Eterno marcó una pauta. Él lo bendijo, porque dice la palabra que Él reposó. Ahora, al él bendecirlo y santificarlo, la palabra santificar en hebreo, la palabra kadosh, significa apartar, dejar separado, consagrado. O sea, Él lo dejó establecido de tal punto que, como digo yo, ni el Papa podía cambiarlo. O sea, eso estaba establecido de que nadie podía cambiarlo, lo dejó establecido con un propósito. Incluso voy a otra reseña rapidito aquí, lo voy a dar rapidito aquí. En Levítico 23:1 dice, así se ordenó, el Eterno le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y el verso 3 dice, 23:3 dice, 6 días se trabajará y el séptimo día será descanso, santa convocación. Como vemos, el Eterno dice claramente que estas fiestas no son de Israel. Samuel, ahora la misma pregunta hacia ti. Dime, ¿debe el creyente de estos tiempos, porque estamos teniendo una pequeña falla técnica, ¿debe el creyente de estos tiempos observar o guardar el día de reposo? ¿Qué me puedes decir de eso? Yo quisiera de pronto argumentar desde otro punto de vista, además del que ya dijo Rafael Eliyahu, y es que
Si nosotros decimos ser creyentes en el Mesías Yeshua, creyentes incluso del cristianismo, de Jesús, del Mesías, tenemos entonces que seguir y guardar costumbres que él realizó. Tenemos evidencia en el Nuevo Testamento, en la Brihaya, de que era costumbre del Mesías y de sus discípulos guardar ese día como el día de reposo. Por ejemplo, en Lucas, el capítulo 4, si no estoy mal, versículo 16 nos dirá que un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y leyó el libro del profeta Isaías, haciendo una aclaración sobre su ancianidad. Y esto nos permite entonces tener un primer argumento de decir, si somos discípulos del Mesías Yeshua, entonces guardamos lo que guardaba. Pregunta, Samuel. ¿Vino Jesús a abolir el día de reposo? Si vivimos bajo la gracia, bajo la gracia y la fe, y no bajo la ley o no bajo la maldición de la ley, ¿por qué nosotros debemos de continuar guardando este día si todos los días los creó el Eterno? Siguiendo un poco con lo que había dicho el Rafael Yahu, este día tiene una connotación especial delante del Padre. Él creó y se hizo toda la creación y le puso un estatus especial. Entonces, si bien Él crea todos los días, Él tiene un día especial que nosotros dediquemos a Él. De hecho, sería un poco, no sé cómo decirlo, irracional, egoísta de nuestra parte, querer quitarle la gloria a este día que el Eterno mismo le dio, ¿sí? Si Él está en una cosa, sería de nuestra parte incluso atrevido entonces cambiar este día que el Eterno creó para establecer un día nuestro o de plano ignorarlo. Entonces, aunque tenga la gracia, a veces se malinterpretan las palabras del Mesías con respecto a este día, porque él sanó en este día y aunque algunos dentro de las sectas un poco más extremistas le criticaron, él lo que vino precisamente no fue a decir no hay que guardar el Shabbat, él vino a decirnos el Shabbat es tan importante, hombre, y lo dirá en el Nuevo Testamento, que no es el día de reposo para el hombre, sino el hombre para el día de reposo. Y esto nos deja entender que incluso para el Mesías este día era tan importante que teníamos que despojarnos de cosas materiales, de cosas humanas, y así como él sanó, así como él hizo milagros en este día, nosotros tenemos que entender también y concentrar lo importante que es, y es que es el día para dedicarnos al Eterno. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si Yeshua o Jesús viene y anula el día de reposo? ¿Qué hubiera pasado entre él y el pueblo? Yo creo que hubiese habido una desconexión. Incluso hay un debate histórico en el cual se propone, y hay cosas dentro del catolicismo que he estudiado, en el que ellos vienen a decir, Yeshua enseñaba y tenía como costumbre el Shabbat porque su mensaje inicialmente era para los judíos. Entonces, como su mensaje inicialmente era para los judíos, tenía que hacerlo en los contextos judíos, pero después entonces el mensaje tenía que ser para los gentiles y el día cambiaba a el domingo por ser el día que se tiene entendido como el día de resurrección. Ahora, me parece curioso que hagan este tipo de afirmaciones cuando el mismo Nuevo Testamento nos va a presentar textos en Hechos, capítulo 13, donde se muestra cómo Rab Shaul, Pablo, a quien se fue llamado y su ministerio era hacia los gentiles, va a tener por costumbre reunirlos en Shabbat para enseñarles. Para apreciar una cita rápidamente en Hechos capítulo 13, versículo 42 dice, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente Shabbat les hablaran más de estas cosas. Los mismos gentiles, entonces, que estaban acercando en el Mesías, pedían que ese fuese el día en el que se reunieran, porque era el día común. Si Yeshua hubiese venido a cambiar el día, generaría entonces, primero, contradicciones con las palabras del Padre. Sabemos que en ningún momento Yeshua se contradijo con el Padre, porque como él mismo lo aseveró, el Padre y él uno son. Y lo segundo es que de haber sido esta la intención para acercarse a los gentiles, entonces iría en contra de lo que dice en muchos textos de los profetas. ¿Se olvidó entonces el oído de su pueblo a quienes quedó de antemano? Por supuesto que no. Entonces, siento que el creer, o dicho, este entendimiento erróneo del cambio de día
para acercar al Mesías a una u otra figura gentil y posteriormente pagana, pues error, y es una mala lectura entonces de ministerio del Mesías con respecto al día de reposo. Correcto, excelente explicación. Rosh Eliyahu, otra Shalom, pregunta. hermano. Dame. Shalom y gracias por regresar. Sí, señor. ¿No fue clavado esto en Colosenses 2? Cuando habla Colosenses 2:13, que dice, y vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿No clavó ahí Jesús el Shabbat en la cruz? Lo que pasa es que cuando uno lee el Nuevo Testamento con ópticas o con lentes griegos, sabiendo que los que lo escribieron fueron judíos, pues obviamente va a entender diferente. Es como cuando usted aprende inglés a medias y escucha una canción, pues obviamente la va a interpretar a su forma. Si usted mira bien, dice que clavó el acta de decretos en nuestra contra. La palabra ley en la Torá, la palabra en la Biblia significa Torá, que significa instrucción y guía. Nunca se refiere a actos contrarios. Incluso aquí en Gálatas 3:13 dice, el Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. Escuche bien, de la maldición, no de la ley. Porque entonces Romanos 10:4, cuando dice, porque el fin de la ley es el Mesías. Y creo que ahí los hermanos que saben griego deben entender que la palabra fin, ahí en griego no es determinar, sino la palabra telos en griego significa propósito. El propósito de la ley era llevarnos al Mashiach. Entonces dice acá, el 13, haciéndose maldición, pues está escrito, maldito todo que colgado en un madero, porque en Yeshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Aquí lo que pasa es que hay muchos que acomodan la Biblia a su forma, pero aquí no está hablando de anular la ley. Incluso voy rápidamente, ya que pues que aquí hay muchos textos, como decía el hermano Samuel, que certifican eso. Hay un texto que es poderosísimo. Dice en Juan, capítulo 5, 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien nos acusa. Y si no creyeras en las palabras de Moshe, menos van a creer en la mía si él escribió de mí. O sea, como vemos aquí en estos textos, Pablo dice en Filipenses que él es judío del 8º día de la tribu de Benjamín, siendo judío, él nunca anuló. Dice, dejé todo por basura, sus egos, sus títulos, por amor al Mashiach. Él nunca está hablando del concepto de la Torá, ni está hablando de anular. Incluso, como decía el hermano Samuel Vuelvas, que en el texto, los discípulos de Yeshua, después de que Yeshua fue ascendido a los cielos, siguieron guardando Shabbat, ¿cierto? Incluso lo dice aquí en Lucas 4:16, y vino a Nazaret, Yeshua, donde se había criado, y entró en Shabbat a la sinagoga, como era su costumbre. O sea, era una costumbre como judío. Recordemos que Yeshua era judío, nació en Israel, fue circuncidado, y yo le decía un día a un pastor, en ningún texto me dice que Yeshua abrogó la ley, él abrogó la Torá, o sea, para no cumplirla. No, él no abrogó la ley, él dio dar cumplimiento. Viene a decirnos que sí se podía guardar Torá. Entonces, como vemos allí, el texto de Colosenses, hay que leerlo con la óptica de como lo escribió Pablo, que era un judío, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Oscar, Samuel, si dime, adelante, agregar Samuel, adelante. Me gusta agregar algo a lo que decía Eliyahu, ahí mismo, en el texto de Colosenses que tú mencionas, en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en la comida o en la bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es más, el mismo pasaje nos está diciendo, nadie debe juzgar por guardar estas cosas. Aquí lo que está condenando, digamos, lo que se entiende como la maldición de la ley, es esa ley del pecado, es esa falta de cumplimiento de la Torá que nos lleva entonces a muerte. Y eso fue lo que vino el Mesías a clavar en la cruz. Y aquí el mismo texto de Colosenses menciona el día de Shabbat como algo que por guardarlo no tenemos entonces que sentir o sea algo que se nos tiene que atacar por guardar. No, mira que lo que dice Samuel es cierto. O sea, muchos lo agarran, los toman de allí y decir que nadie os juzgue. O sea, interpretan mal. Si se da cuenta, no, dice que nadie os juzgue. Eran todos esos colosos y todos los que estaban en esa región, que era una región pagana, comercial e idólatra, que se han vuelto al Mashiach por causa de la predicación de Pablo o de Saulo.
Y les está diciendo, ustedes ya no celebran lo que antes celebraban antes, ahora no se preocupen si ya no celebran las Saturnarias ni las Lunarias que hacían los griegos, ahora celebran Shabbat y lunas nuevas. O sea que no se sientan juzgados por eso, ¿sí? Porque el tema es que le está dando como un momento de confianza a los colosos, porque la gente lo juzgaba. ¿A cuánto no nos juzgaron cuando usted comenzó a guardar Shabbat? A mí me dijeron que yo estaba endemoniado porque guardaba Shabbat. Entonces, ahora lo juzgaron, ¿ya? Y eso era muy normal. Y la acusación, incluso cuando Pedro en Gálatas se encontró con Pablo, le dijo, tú siendo judío y no vives como judío y entonces enseñas a estos a judaizar. Quiero decir algo, hay un texto poderoso. Muchos dicen, estos están judaizando. Y yo quiero decir algo, la palabra Yeudanase en griego significa vivir como judío. Judaizar es vivir como judío. ¿Y cuál es la vida del judío? La Torá. O sea, el manual de convivencia para vivir en este mundo es la Torá. ¿El judío qué hace? Guarda la fiesta, guarda Shabbat, come kosher, va a la sinagoga. Ese es un estilo de vida. Entonces muchos dicen, usted está judaizando. Un día me dijeron a mí, ¿usted está judaizando? Y dije, sí, claro, yo estoy judaizando. Y suena duro lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Le estoy enseñando a la gente a vivir como está escrito en la Biblia. Y el judío no vive como está escrito en la Biblia porque le place, sino porque el Eterno lo ordenó. Y entre eso es un estilo de vida del Shabbat. Excelente. Otra pregunta para Samuel. Regresemos al tiempo de la Iglesia Apostólica, el tiempo de los hechos, los nuevos convertidos. ¿Qué sucedía con ellos cuando se convertían? Y conectemos eso con los tiempos de ahora. ¿Qué sucede cuando viene una nueva persona a convertirse, a conocer al Mesías y en las Escrituras? ¿Debo yo guardar este día de reposo? ¿Qué sucedía con los primeros creyentes del primer siglo, Samuel? ¿Guardaban Shabbat o guardaban domingo? Esta es una excelente pregunta y se puede abordar desde dos puntos de vista, tanto para el que quiere una respuesta en la Torá, en la Biblia, en la Brit Hadashah, como quiere una respuesta histórica. Primero que todo, dentro de los primeros creyentes, ¿sí? Los que llamamos en la iglesia primitiva, habían tanto judíos como gentiles, y ambos coincidían en una cosa, y es que no se tenía que imponer entonces un estilo de vida ajeno al que se tenía, sino que se tenía que entender la palabra del Señor y vivirla. Para quien era judío, entonces, entender la verdad en el Mesías, volverse de sus malos caminos si los tenía, y llevar una vida conforme a la Torá que probablemente conocía hermano, pero que quizá por un mal mensaje no entendía. Entonces era la explicación del Mesías para que haga retornar al camino correcto en el cumplimiento de la Torá. Ahora, para el creyente gentil, nos va a decir la palabra que a ellos inicialmente, y en el Concilio de Jerusalén se puede encontrar en la batalla, se les va primero a pedir que se abstengan de 4 cosas: los sacrificados a ídolos, la sangre, el animal mal sacrificado y la inmoralidad sexual. Y posteriormente va a citar una frase que es ampliamente conocida de porque Moshe tiene quien se le enseñe cada Shabbat en la sinagoga. Es decir, porque la Torá que después iban a aprender iba a ser un proceso de irla aprendiendo e irla poniendo en práctica con respecto al creyente gentil. Y acá nos decir cada Shabbat en la sinagoga. Entonces esto nos muestra que el ejercicio incluso de estudiar la Torá y de acercarse a una vida creyente está enmarcada y hace parte dentro de un círculo observante y un círculo que estudia la Torá en Shabbat. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista histórico, el registro, digamos, de la primera mención que se tiene del cambio del día de reposo del sábado al domingo, lo hace Constantino hacia el año 300. Y de hecho él no va a decir que el día de reposo ahora es el domingo, simplemente instituye el domingo como un día importante por ser el día del sol naciente. Era de hecho una costumbre pagana que se tenía de celebrar este día. Y no sino hasta el siglo XVI, hacia el 1500, en un tratado, un concilio posterior a la Iglesia Católica, en donde se estipula que efectivamente el cambio se va a hacer del día de reposo del sábado al domingo. Entonces, si nos damos cuenta, esta práctica podríamos decir que es reciente en términos de cuándo se estipuló que se diera ese cambio. Entonces, desde el punto de vista histórico, no tiene fundamento el cambio de día, si lo cotejamos con la vida y obra del Mesías, y desde el punto de vista bíblico también podemos ver que el objetivo del Mesías era acercar a los judíos a un buen entendimiento de la Torá y a los gentiles a la Torá a través de la enseñanza de la misma en los días de Shabbat.
Entonces Sí, tú me estás diciendo que el cambio viene por la cuarta bestia de Daniel 7, que es Roma, en el año 300. En el año 325 vemos que hay un concilio, el famoso concilio de Nicea, después posteriormente el concilio de la Odisea, y vienen todas estas cosas que hacen los cambios para el creyente. Entonces, el cambio del día de reposo al domingo no lo hizo Jesús. Eso es lo que tú me estás diciendo. Correcto, total. no fue Jesús. De hecho, si quieren como ver el documento puntual donde se hace, está en el Concilio de Trento, que se dio en 1566. De hecho, lo que te decía, incluso el mismo Constantino, quien es el precursor de la Iglesia Católica, no va a ser el que diga, vamos a cambiar de día. Sí instituyó el domingo como un día, digamos, de reposo, pero es que tenemos que entender que él viene de un texto sincretista, es decir, muchas de las deidades romanas se vinieron a mezclar con entonces el entendimiento religioso del pueblo de Israel, y de ahí pues sale toda una quimera, digamos, en cuanto a la religión. Y la estipulación del cambio de día se da hasta el 1500, es decir, es algo bastante posterior. Ok. Disculpa, mira, tremendo por lo que dice Samuel, porque se cuenta que fue el hombre, recordemos que siempre en esta deseo de borrar a Israel se unió Roma y Grecia. Roma implantó su poder militar y Grecia el poder del pensamiento. Eso lo vemos en los libros de los Macabeos de cómo quisieron anular al pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es que muchos pueblos, a pesar de que fueran diferentes en muchas religiones, todos tenían dioses que eran muy parecidos, y por eso lo que decía Samuel, el sábado fue sustituido por el domingo, por el fin de adorar a la deidad más grande de todos, que era el Dominus Mitra, el dominio del sol. Y mire que, y ahí adelante, en la Biblia no aparecen lunes, martes, miércoles, jueves ni viernes. En la Biblia aparece John Richon, John Sheni, John Shelos, John Arbat, día primero, día segundo, día tercero. Y mire que la cultura idolátrica que implantó Grecia con Roma, que era el imperio de ese tiempo, implantó que, como ellos tenían dioses, eran politeístas, el lunes, día de la luna, martes, día de Marte, miércoles, día de Mercurio, jueves de Juno, viernes de Venus y sábado colocaban Saturno. Ellos tenían la astrología. Y mire que hay un texto en la Torá donde el Eterno aclara sobre ese tema. Dice acá en Deuteronomio capítulo 4, 19, donde dice: no sea que alce tus ojos al cielo, viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, te dejes seducir y te inclines a ellos y los sirvas. Porque Adonai tu Elohim los ha dado a todos los pueblos de la tierra debajo del cielo. Pero a vosotros, Adonai os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de soledad como en este día. Dese cuenta que el Eterno ya una vez definió que los pueblos de las naciones iban a tener idolatría de los ejércitos de los cielos. Y hoy vemos que los masalín, ¿cómo se llama? Este culto que le hacen a los astros, todas esas cosas, es para las naciones. Pero los que, como tú, el Roe Oscar dio al principio un texto, todos los creyentes, los que decimos, vamos a definirnos en aquellos que leemos la Biblia, para no hacer como una diferencia. Todos los que leemos la Biblia. Y la pregunta es, el que lee la Biblia, el que cree en Jesús, el que cree en el Mesías, debe seguir las naciones, porque si están adorando al Eterno en un domingo, entonces están leyendo la Biblia un concepto equivocado. La costumbre de decir, es que yo soy gentil. No, es que el tema es que si usted lee la Biblia y reconoce al Dios creador de los cielos y la tierra y al que murió en la cruz o en el madero, debe entender que en ese momento su constitución espiritual ya no es lo que dice las naciones, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia fue dada al pueblo de Israel. Por eso Pablo dice en Efesios 2:14 que en otro tiempo estábamos separados de las promesas y del oír en el mundo, pero a través de Yeshua fuimos hechos cercanos. Entonces, por eso, para mí el Shabbat es un punto fundamental, porque la Torá, como decía Samuel, fue hecho por el cambiazo, el reemplazo fue hecho por los hombres. Y en ningún momento yo reto a cualquier persona, lo reto, que me busque un texto en la Torá, donde diga que la Torá aprueba el cambiazo, de cambiar el domingo por el Shabbat. No existe uno. Entonces me tocaría haber renunciado los 40 años que yo de conocer la palabra porque no conozco uno ni siquiera.
uno donde diga que el Eterno acepta el cambiazo, porque si la Torá fuera así, la Torá se negaría a sí mismo. Y Pero así, déjame hacerte una pregunta. Pero si todos los 7 días los creó el Eterno y vemos lo que sucedió en Génesis 1, en el día número 1, sí. entonces, ¿por qué está mal adorar al Eterno en el día domingo, digamos? Yo le voy a contestar con fortaleza. Al Todopoderoso se le dio la bendita voluntad de bendecir al séptimo. Ahí lo dice. Y bendijo el séptimo y lo santificó. Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, si lo apartó, el número 7, según la mística hebrea, significa perfección del alma. ¿Sí? Dice el rabino Nachman de Bresle que el Señor nos dio 7 cielos. Y el primer cielo era para ir haciendo nuestras cosas. El segundo, hasta cuando llegáramos al 7º cielo, nos encontraríamos con Él. Por eso es que el día preferido que el Eterno estableció. Ahora, como yo ya le dije, ¿qué hacemos si el Eterno lo dejó escrito desde miles de generaciones? Nadie puede poner en duda que la Torá es un libro verídico. Por historia, por carbono 14, es verídico. Y entre esa lo único que tiene la gente es que, por eso es que ha habido tantas denominaciones. Cada quien se tomó la autoridad de interpretar a la palabra como quiso y se le olvidó que hay una autoridad, y Jesús vino a confirmarlo, ¿no? Correcto. Samuel, una pregunta. Quisiera añadir algo. Claro. Adelante, Samuel, adelante. Solo para añadir lo que decía Eliahu, y es que, y de hecho, como una invitación a que lo pensemos las personas que estamos escuchando esto en esta hora, y es, tú dices que por qué no digamos otro día. Yo le digo a la persona, si usted quiere adorar a Dios cualquier otro día, no tiene nada malo, pero en la Biblia Dios da como mandamiento que se guarde ese día de reposo. Entonces yo no veo nada malo si usted quiere adorarle el miércoles, quiere adorar el martes, si quiere adorarle todos los días, bendito el Eterno, porque usted es una persona que está llena del Espíritu y quiera bendecirle todos los días, pero quiere guardar la palabra y quiere guardar lo que Él dice, aunque lo hiciera el día 7º es lo correcto, porque Él nos da ejemplo, el Eterno nos da ejemplo, crea todo en 6 días y el 7º se dedica entonces a reposar y nos pide que hagamos eso junto con Él. De hecho, cuando vimos las palabras sobre el Shabbat, cuando dice, y guardarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer del Shabbat un pacto perpetuo, ahí dice, para hacer del Shabbat un pacto perpetuo. Nosotros somos cohacedores junto con el Eterno de este día. De nada sirve que llegue el día de Shabbat si yo no lo hago, porque yo junto con él hago el día de Shabbat un pacto perpetuo. Yo quiero una pregunta al Roe, Oscar, una pregunta, Roe. Sí, dígame. Su papá, que bendita memoria, ¿sí? Le dejaron un testamento escrito. Dijera, a mi hija tal le dejó tal, a mi hijo tal, pero para que puedan reclamar todos esos bienes, le tienen que ir tal día específicamente a reclamarlo y estar juntos en familia todo el día, si no, no les puedo dar lo que yo les dejé en el testamento. ¿Tú qué crees, que usted puede rehusarse a eso? Definitivamente no. Porque lo escribió su papá. Así es. Sí, tiene una autoridad mayor sobre mi vida y la vida de mi familia. No, y es que está escrito con un abogado y una notaría. Ahora, ¿cuánto más la Torá, que es el libro más leído en 2000 idiomas en el mundo? Y cuando Yeshua dijo, y si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, ¿de cuáles mandamientos hablaba si el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito? Pues Yeshua hablaba de la Torá. O sea, y los mandamientos eran la Torá misma. Entonces, creo que lo que pasa es que a la gente le gusta aceptar las cosas, pero como yo digo, bueno, le gusta tener derechos, pero no obligaciones. Y si aceptamos la Biblia, hay que aceptarla con todos los juguetes, ¿cierto? Dice la palabra en Juan 17, dice, mas no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y denme un minutico, le explico. Lo que pasa es que el mundo tiene la costumbre de vivir supuestamente, aunque no es así, en democracia, donde la gente vota en las urnas y escoge un presidente y un rey. Pero resulta que la Torá no funciona así. La Torá tiene un rey llamado el Mashiach. ¿Y qué es la monarquía? Que el rey elige al pueblo. Y él escogió a Israel. Y a todos los que aceptan al Dios, al Elohim de Israel, aceptan las reglas de ese rey. Así de sencillo. Entonces, el tema es de decisión. Soy un poquito contundente en lo que hablo, porque pienso que en estos tiempos, ya con tanta información, no podemos juguetear con esto. Y si mi papá dejó escrito en una herencia que a él le gusta que nos encontremos con él en Shabbat, creo que yo, por recibir la herencia que es la vida eterna, yo lo hago con todo gusto.
Ok, perfecto. Está válido tu punto, está válido tu punto. El papá tiene la autoridad completa con los testigos. Pero Sí, dígame señor. algo, yo quiero hacerle una pregunta. El libro de los Hechos habla de que estaba Rab Shaul en el primer día de la semana, estaba Sí, enseñando. ¿Era sí, sí. domingo ese? ¿Era el día número? Explícame qué significa eso, porque me han hecho mucho comentario de eso. Claro. Si usted mira Samuel, bien, Samuel, dice. dale tú primero, dale tú Ah, dale, primero. dale primero, dale, Samuel, Dale, dale. Samuel. Es que, mira que justo lo tenía acá cuando el Rafael Liajo mencionó que encontráramos un texto donde se pudiera decir, ¿no? Del cambiazo entonces y estudiando al respecto, digamos, en cuanto a la doctrina como la han entendido el catolicismo y posterior cristianismo, toman precisamente este verso y la verdad es que siento que el verso es escaso incluso a la hora de justificar esto. Hay que entender una cosa, el día hebreo, y como es nuestra creación nos lo indica, fue la tarde, fue la mañana, un día. El día hebreo, el día entendido de la perspectiva bíblica, empieza a la caída de la tarde y finaliza a la caída de la tarde del siguiente día. ¿Qué pasa? Si los discípulos se reunían el día de Shabbat y concluían el día de Shabbat a las 6 de la tarde, a las 6:01 de la tarde ya era el siguiente día, es decir, el primer día de la semana, domingo si se quiere entender. Y aquí tiene mucho más sentido entonces el relato cuando nos va a decir que Rab Shaul se extendió y mandó un mensaje hasta la medianoche. No fue que empezó el mensaje a las 5 de la mañana y se fueron hasta la medianoche dando el mensaje, sino que concluido el Shabbat, porque ahí dice, compartieron el pan en primer día porque hay una ceremonia para finalizar el día de Shabbat, que se conoce como el Abdalá, donde separamos el día de Shabbat de los demás días, y de hecho es interesante que ya se llame Abdalá, o sea, perdón, a este momento se le llama Abdalá, de hacer distinción, porque aquí el Nuevo Testamento también está haciendo esa distinción, de decir, ya había finalizado el Shabbat, es el primer día, y a Shaul le dio por mandar una enseñanza que duró hasta la medianoche, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si quieren tomar este texto para decir que se cambió el día de reposo por el día de la semana, pues están equivocados. De hecho, esto nos está enseñando que el día de reposo estuvo tan bueno en la enseñanza que se extendieron incluso al siguiente día enseñando. Como nos pasan todos los Shabbat, Sí. definitivamente. No, Hablaron mira, de un mira. pacto, hablaron de un pacto. Sí. ¿El Shabbat es un pacto? De acuerdo a lo que me estaba diciendo Samuel hace unos minutos atrás. Rogelía, ¿qué me puedes decir de este pacto? Bueno, la palabra en Éxodo 31 dice que es una señal, ¿no? Es una señal entre mí y vosotros, es una marca. La palabra señal en hebreo es la unión de dos letras, la Aleph y la Taf, ¿sí? En el hebreo que se refiere al Mashiach, yo soy el principio y el fin. Por eso yo voy a ser contundente para todos los hermanos que están aquí, mesiánicos y cristianos. Si usted quiere encontrar la verdadera esencia del Mesías, está en Shabbat. Porque Shabbat es el cuarto mandamiento, ¿cierto? Y es puerta. Y usted mira bien, en Salmo 24 dice, alzados puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. En esa frase, Rey de Gloria, aparece codificado el nombre de Yeshua. Entonces, como damos cuenta, incluso se puede decir que es como una boda, ¿cierto? Como un matrimonio. Los rabinos dicen que el matrimonio es la boda, donde el rey viene y la novia espera al novio, ¿cierto? Entonces, pero lo interesante es que el Shabbat es un día séptimo y como explicaba Samuel ahorita, el día primero, que está pegado allí después de las 6 de la tarde, es un día octavo, es un día sobrenatural. Por eso Yeshua resucitó en un tiempo sobrenatural, no es un día séptimo como un día primero como tal. Pero el Shabbat es no podemos hacer un pacto con el Eterno porque no estamos en la misma nivel espiritual, pero sí es una señal que debe marcar nuestras vidas. Por eso en el último tiempo dice, rogad para que no sea en Shabbat la venida del Mesías. ¿Por qué lo decía? Porque muchos estarán distraídos comprando, paseando, ¿cierto? Y unos pocos estarán en Shabbat esperando al Mashiach. Entonces pienso que más que un pacto es la señal que se estableció. Y por eso en el último tiempo, ¿quién va a definir? Y lo dice en el tema de las plagas, que mientras Egipto estaba en la oscuridad, en las habitaciones del pueblo judío había luz, era porque ellos tenían el shalom, la tranquilidad, y había la posibilidad de estar en Shabbat ese día. Entonces, más que un pacto, yo digo la señal, es una marca que queda grabada en el corazón del hombre y que les permite conectarnos con el Mashiach. Samuel, para terminar y concluir, vamos a tomar algunas preguntas de parte del público. ¿Qué le puedes decir ahora? ¿Qué les puede decir
a nuestros hermanos pastores alrededor del mundo, a los jóvenes líderes como tú que están estudiando, que sienten un llamado fuerte por servir al Eterno, que sentimos lo mismo que hemos sentido cada uno de nosotros, que sentíamos cuando estábamos estudiando en la iglesia que había mucho más y que la palabra no se podía contradecir. ¿Qué le puedes decir primeramente a los jóvenes, a tu generación, sobre el Shabbat? Yo creo que nosotros como jóvenes tenemos hoy en día una responsabilidad grande y tenemos también en el contexto en el que vivimos una posibilidad mucho mayor de acceder a conocimiento, de acceder a través del internet a muchas cosas. Creo que también tenemos y somos la generación llamada a no tragar entero, a hacernos preguntas, a cuestionarnos. Y en ese cuestionamiento, en ese buscar del Eterno, si leemos la palabra de la manera correcta, vamos entonces a llegar al entendimiento de lo que el Mesías quería hacer. Yo pienso que lo más importante y a lo que sí tenemos que apelar es que más que alinearnos con pensamientos o con doctrinas de esta u otra religión, tenemos que siempre tener los ojos puestos en el Mesías. Si le estudiamos, si verdaderamente interiorizamos las palabras que él dice, entonces vamos a llegar a verdades, entonces vamos a vivir la vida que él quiere que vivamos, entonces vamos a ser verdaderamente seguidores de él. Ahorita que hablaba el Rafael Yahu, venía a mi mente un texto y es de aquellos que iban por el camino de Maús, que se encontraron con el Mesías y posterior a este encuentro van a decir, no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos la enseñanza. Eso es lo que tienen que estar buscando los pastores hoy en día, esa cercanía con el Mesías que les lleva a buscarle, que les lleva a encontrarle, y que incluso como los vino de Maús, corren el peligro de no reconocer el momento correcto. El pastor Raúl en algún momento me pasó una cita que creo que es súper pertinente a este momento y a entender que si hacemos esto, si buscamos las raíces judías de la fe, si buscamos desde el original el entendimiento de lo que el Mesías vivió, tenemos que hacerlo por causa del Mesías, no por causa de ninguna otra cosa. En Revelaciones, el Apocalipsis, el capítulo 14, verso 2, dirá: esto consiste en la perseverancia de los santos, los escogidos, los cuales obedecen los mandamientos de Elohim y se mantienen fieles en Jehová. Esta es, me pareció una palabra poderosa para interiorizar. ¿Quién es aquel que agrada al Eterno? ¿Quién es aquel que persevera en la salvación? Aquel que cumple los mandamientos y no desvía nunca su vista de Mesías Yeshua. Amén. Muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero que Rosh Eliyahu se dirija a los pastores de su generación con un cierre final. Pero antes de terminar, Rosh Eliyahu, tenemos aquí una pregunta de parte del hermano Héctor Hernández que dice: ¿por qué los judíos no creen en Jesús y el Nuevo Testamento? ¿Qué usted puede contestar a esa pregunta? Listo, muy buena pregunta. Pues desafortunadamente o afortunadamente, esto es profético, ¿no? Esto es profético, el que ellos en este momento no crean en Jesús. Y lo voy a rápidamente a conectar con la historia de José o Yosef. José fue vendido a Egipto, le cambiaron su figura, su nombre, y como se dé cuenta, le colocaron Sanat Panea, que traducido significa el Dios que revela, y resulta que luego se reveló a sus hermanos. Ellos lo veían como un egipcio, y al final se reveló. Así ha pasado con el Mesías. El pueblo de Israel, en un tiempo atrás, si usted mira en Romanos, dice que el Eterno puso un velo para que no pudieran verlo. Y era para que todos los demás, el remanente que estaba esparcido, pudiera conocer al Mashiach y luego, cuando llegara la plenitud de los gentiles, pudiera llegarlo. Ahora, yo he escuchado a muchos ortodoxos que dicen que ellos no creen en Jesús porque, primero, es un nombre griego. Segundo, el Jesús que predican en las iglesias guarda domingo, no come kosher, no guarda fiesta y no guarda Torah. Y ellos necesitan un Mesías judío. En cambio, Pero por eso... espérate. Entonces, ellos no creen en Jesús porque el Jesús que se está enseñando se come su sándwich de jamoncito de cerdo frito, ¿ok? Sí. Come cualquier cosa, se come una langosta, se come unos camaroncitos con carne. Entonces, él no guarda Shabbat. Y entonces él es romano, él es griego. Por esa razón, tú estás diciendo que por esa razón ellos no creen en este Mesías. Hay una línea que piensan así. Hay una línea que piensan
Esa es la línea básica, porque hay otra línea más complicada donde dan las 40 objeciones de Rambán, donde explica lo que tiene que hacer el Mesías para ser el Mesías, ¿cierto? Pero la línea básica, y yo lo comento porque yo estudié con algunos de ellos, me decían que es que es un hombre griego y él no es judío, ¿sí? Y como dice, no guarda Shabbat, no guarda fiestas, no cumple lo que está en la Torá, él incumple la Torá. Entonces, al no ser una persona que sea predicada, que cumpla Torá, pues obviamente no encaja con el Mesías judío que ellos esperan o que nuestros hermanos esperan que venga como judío, como un rey que enseñe Torá y gobierne sobre el mundo y arrase a todos los enemigos. Y por eso es que aquí encaja exactamente lo que estamos hablando, que Jesús, realmente Jesús, nació en Israel y no tenía un nombre griego, sino judío, era Yeshua. Y por eso es que estamos en este trabajo, mostrando al Mesías judío, ¿cierto? En la escritura. Yo le contaba el testimonio a mi Rebeca, Oscar, un día me encontré un amigo, entre comillas, converso aquí en Colombia, y me dijo, ¿usted todavía sigue con Yeshua? Con ese y yo dije, ¿por qué se mete con él si no lo conoce? Ahora, yo le voy a explicar algo, le dije así, le voy a explicar algo. ¿Sabe por qué yo no sigo a Jesús? Porque Jesús no guarda Shabbat, no guarda fiesta, no come kosher. Jesús hace otras cosas que en la Torah no están. En cambio, Yeshua guarda Shabbat, come kosher, guarda fiesta, hace la Torah y nos adentra la promesa. Por eso es que Yeshua es mi Mesías y él me injertó en el pueblo de Israel. Y este amigo se quedó callado porque él pudo ver que realmente yo usaba tzitzit, usaba kippah, uso talí, guardo Shabbat. ¿Qué puede decir? Yo incluso soy más kosher que él en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces se cuenta que Yeshua te adentra a los pactos y las promesas del pueblo de Israel. Y mire, y rápidamente te digo lo que dice el libro del Yalkut, Esmoní 63, dice que el único que puede injertar a las naciones en Israel es el Mashiach. Por eso es que usted y yo, sin haber nacido en Israel, sin haber tenido padres judíos, ortodoxos, estamos aquí hablando de Yeshua y la Torá, porque tenemos al verdadero Mashiach que nos injertó. Si Yeshua no hubiera sido el Mesías, no estuviéramos hablando de Torá en estos momentos. Ok, excelente, ¿Listo? excelente respuesta. Pero, ¿puedo darte una gematría o no? ¿Me dice cuándo? Bueno, espérame un momentito. Antes que sigas con la gematría y explica qué es gematría, aquí hay una pregunta del hermano Mugo. ¿Cómo hablarle a una familia evangélica sobre guardar el Shabbat? ¿Qué nos puede responder sobre eso, Samuel? Yo creo que la mejor respuesta que se me viene a la mente en este momento está basada en la misma Biblia donde el Levítico nos dice, estos son los tipos señalados que el Señor estableció que se santificasen. Y el primero en el que arranca es con el Shabbat. Hay que entender la relación con el Eterno a través del Mesías en esa relación personal como una relación en la que se tienen citas, así como el novio y la novia tienen momentos en los que se encuentran para compartir, así también tenemos nosotros entonces citas con el Eterno. ¿Qué pasa si llegamos a la cita en el día que Él nos estableció? Pues Él no va a estar probablemente. En su misericordia, Él ha ayudado a muchos de nosotros en el desconocimiento de estos días. Pero si queremos hablarle a nuestros amigos evangélicos del contexto cristiano, el contexto católico, el que sea, sobre este, a lo mejor es decirle, el Señor tiene un contigo, desde que le estableció desde hace mucho tiempo, y es este día. ¿Quieres encontrarte con Él? Enseñarle desde el amor, nunca desde la reprimenda. Yo siempre he pensado que en cualquier contexto enseñar con una piedra en la mano no es la manera correcta, siempre desde el amor. Y ¿por qué no conectarlo, como alguna vez escuché al pastor Raúl, este texto del tiempo señalado con el que el Mesías dirá que Él está a la puerta y llama y entra y cenará contigo? ¿Y qué cena se va a comer el Mesías contigo? La cena de Shabbat, muy probablemente. Amén, muchísimas gracias. Hay una forma bonita, yo digo, dime. Hábleme de números rapidito porque ya vamos a terminar el programa. ¿Qué es gematría? Bueno, gematría es, las letras hebreas poseen unos valores y esto no es numerología, es muy cierto, comprobado. Mire que la Biblia está llena de números, 7 días, 40 días, 21 días, ¿cierto? Está llena de números y cada número tiene, y como matemáticas son exactas. Y lo más bonito es que cuando un número posee una letra para un número y usted lo compara con otro, tiene que darle el mismo sentido o un sentido más profundo. Hay muchas formas de gematría, permutada, retrógrada. Vamos a hablar de gematría sencilla, para no confundirlos, porque hay muchas formas de estudiarla.
pero es una forma de encontrar secretos. Yeshua dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que hay salvación y vida eterna. Escudriñad. Entonces, la gematría tiene esa esencia especial. Miremos que la palabra Shabbat en toda la Biblia aparece 2.880 veces. La palabra domingo no aparece ni una vez. Entonces, partemos ahí a veces que ya ahí perdió. Sí, domingo no aparece porque aparece el primer día de la semana. Primera de la semana aparece 39 veces. Si vamos a cantidad, 2.880 veces, que me relaciona con el texto de Jeremías 42:12, que tiene el mismo valor. Dice, tendré compasión de vosotros y él se compadecerá de vosotros y os volverá a regresar a vuestra tierra. Miren lo interesante, que el Shabbat es un día donde nos conecta con el Creador y la Torah para volver a la tierra. ¿Por qué? Porque tomamos la esencia perdida. Yo digo yo, Adán no pudo disfrutar Shabbat, por eso nos toca terminarlo, porque nos toca volver a la tierra. Miremos otra cosita más. La palabra, a la frase Yom Shabbat suma 758. ¿Estamos listos o no? 758. 758 me revela la palabra del mismo valor. Shabbatón. ¿Pero qué es Yom Shabbat? ¿Qué es Yom Shabbat? Para Yom Shabbat es día de reposo, día de Shabbat. Ok. Y tiene el mismo valor de la palabra Shabbatón, que significa un Shabbat especial y que se cree que será cuando venga el Mashiach. O sea que el Shabbat nos lleva, como dice en Isaías 61:23, irán de Shabbat en Shabbat y de Rojodes en Rojodes, del primer día de comienzo de mes, a adorar al Rey. Es un tiempo que nos lleva en ascenso para volver al Rey. Y por eso tiene que ver con día especial. Pero también me relaciona ese valor 758 con el libro de Job, capítulo 36, verso 5, donde dice, el Eterno es grande y no desestima a nadie. Escucha esto. O sea que si miramos aquí, habla de que el Shabbat es para todos. Para todos. Y se lo voy a confirmar rápidamente, mi Roe. La Torah, el mismo Eterno dijo que el Shabbat era para todos, dice en Isaías 56:1. Así sea Adonai, guardar el derecho y la justicia, practicar la justicia, porque cerca está de venir mi salvación. Dichoso el hombre que hace esto y el hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Y que el extranjero que sigue a Adonai, aquí no dice judío, el extranjero que sigue a Adonai, me apartará totalmente, dice acá, me apartará Adonai de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así sea Adonai a los eunucos que guarden mi Shabbat, mi Shabbatot, y escojan lo que yo quiero, ahora sí, mi pacto, mi Torah, yo le daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijos, y le daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle, que amen a Adonai para ser sus siervos, que guarden el Shabbat para no profanarlo, y abracen mi pacto. Dice, lo llevaré al monte santo y lo recrearé en mi casa de oración. Aquí está hablando que para todos es el Shabbat. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de Israel es el mismo Dios del mundo. Así Amén. Que lo único que él quiere, como dijo Samuel, es una cita. Yo le digo a la gente de mi quejilá, no se les olvide que el Shabbat es una cita con el Rey, donde venimos a alabarle y exaltarle. Y termina con esta, mi Roe, la frase Yom Shabbat, día de Shabbat, 758, me relaciona con una frase muy especial. ¿Listos? Dice, Yeshua Hamashiach Bo. Yeshua, el Mesías, viene. ¿Qué Amén. Quiere decir? Wow. Que el Shabbat es un día donde nos preparamos para ser la novia del que viene, del Rey. Y yo invito a los pastores, amigos, que más que legalismo, de estar guardados allí, porque yo fui pastor también en un tiempo atrás, ¿cierto? Es entender que el Eterno nos reveló la Escritura para que podamos disfrutar de las riquezas y de las promesas del pueblo de Israel. Y yo creo y estoy convencido que en el pueblo cristiano evangélico, ahora en el pueblo católico, hay simiente, hay remanente del pueblo de Israel, y lo único que tenemos que hacer es entenderla, descubrirla, y lo más fácil es entrando por Shabbat. De ahí para allá vamos a entender muchas cosas con oración y con humildad. ¿Listo, mi Roy? Con oración, con humildad, y Samuel habló del amor. Amén. Que estos ingredientes no se están usando en estos tiempos por diferentes comunidades llamadas mesiánicas y están golpeando al creyente, maltratándolo, llamándolos de idólatras, porque están guardando un día del sol y tantas cosas terribles que están sucediendo allá. Con amor, con mansedumbre, como el Eterno nos ha llamado, con paciencia nos llamó.
tenerlos, si queremos ser nosotros una reflexión del Mesías y tener los atributos de él, tenemos que tener definitivamente las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, de la Torá. Obviamente eso sale de la Torá. Hay una última pregunta para los dos. Miriam, la hermana Miriam García me pregunta si el Shabbat es un día completo, el cual fue bendecido y Kadosh. Nosotros cada quien vivimos en diferentes partes del mundo, tenemos varios horarios. ¿Cuándo empieza? Yo aquí en la Ciudad de México es viernes 11 de la mañana. Ellos ya empezaron cuando ellos terminaron un Shabbat aquí en México. Termina 8 horas después. Entonces está hablando de las diferentes horas. ¿Cuándo es que se comienza el Shabbat para los dos? Si tienen la respuesta, por favor, cualquiera de los dos. Dale, Samuel, yo termino. De hecho, la pregunta que hace Miriam es bien interesante. Es una pregunta que en algún momento los sabios del pueblo de Israel se hicieron también, en especial cuando se dio todo el proceso de la diáspora, la galut. De incluso la primera diáspora en Babilonia fue levante, de decir, no estamos en la tierra de Israel, tenemos horarios diferentes, aún los que incluso fueron dispersos aún más lejos, cómo se debe guardar el Shabbat. Dentro de la interpretación que ellos hicieron, no se contempla el hecho de que se guarde el día de Shabbat, digamos que de una manera sincronizada, si quisiéramos verlo de esa manera, de decir, cuando el día comienza ya, entonces también comienza para mí el día de Shabbat, sino que el día de Shabbat se guarda cuando empieza ese día en el lugar en el que yo estoy. Una primera explicación simple de esto es que la Torah nos va a decir Vayehi Eref, Vayehi Boker. Fue tarde, fue mañana, un día. Es decir, el día está comprendido entre los ciclos que hacen los astros. En este caso, pues la luna, las estrellas y el sol. Eso nos marca el inicio y el final del día. Y eso, digamos que podría suscitar otra pregunta, y es, ¿por qué le vas a hacer caso entonces a lo que estipularon los rabinos? Yo quiero guardarlo de esta otra manera, a mí se me ocurre que es así. Es respetable que uno piense así, pero también nos va a decir la palabra que a ellos les fue dada la Torá, los pactos y el entendimiento de esto. Si el pueblo de Israel estipuló que esta va a ser la manera de guardar el Shabbat, esta es la manera en la que debemos guardar el Shabbat. El Mesías en ningún momento, digamos, va a hablar en contra de esto. Pablo va a hablar a gente que está en Roma, de Roma a Israel ya hay tiempo de diferencia, y aún así estas personas también guardaban el Shabbat de esta manera. Entonces, si bien el espíritu de querer estar en unidad con Israel es el correcto, tenemos que hacerlo también de la forma entonces que dejaron estipulados los sabios y estar juntos, unidos con ellos de esta manera también. Correcto. Amén. Recordemos que Efraín está regresando por la misericordia del Eterno a la casa de su hermano mayor. No es al revés. Tiene que venir a aprender lo que su hermano viene haciendo hace mucho tiempo. Recordemos Amén. que en lo del hijo pródigo dijo, no hay necesidad de que tú mates a un chivo. ¿Qué es lo que está diciendo? No necesito hacer expiación por ti, porque tú has estado guardando mis mandamientos. Pero mi hijo que viene de fornicar con las naciones tiene que correr sangre o corre la sangre de él. Entonces tenemos que someternos a lo que está establecido con el pueblo judío. Gracias, Carolina. Aquí hay una que está con nosotros en Yeshivat Shubo en español. Le contesta la hermana Miriam en Levítico 23:3. Para concluir, tenemos al Pastor Manny que entró. Pastor Manny, vuelve a entrar, por favor, que no podemos conectarnos. Ahí lo dice. Hermano Roe, dice, ese día de trabajar, ese último día de descanso, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, día de descanso dedicado a Adonai, donde quiera que habitéis. Entonces, si estamos aquí en Colombia, hay que sujetarnos a la red, el horario de Colombia, pero hay que guardar Shabbat. Si estamos en Estados Unidos, en Miami, o sea, el Eterno como que sabía que íbamos a ser esparcidos y lo acomodó para que... Yo digo que el Shabbat se guarda así, alteradamente, para que sea un día eterno. Un día eterno, pareciera que como que no terminara, porque como que comienza y termina, comienza en Israel y como que se demora para que termine, y así va a ser el gran Shabbat cuando venga el Mashiach, a ser un día eterno que tendrá shalom para todos, ¿no? Pregunta Rosh Eliyahu para concluir también. El séptimo día, ¿qué tiene que ver con la venida del Mesías y los 1000 años? Bueno, yo creo que si usted mira, hay un comentario de los sabios que en la primera frase de la Torá, Bereshit bara Elohim, Ea Shamayim Baaretz, aparecen 6 letras Aleph, que equivalen a 6000 años.
Y dice que el mundo tiene un periodo de caducidad de 6.000. El número 6 es un tiempo físico de este nivel. Y al séptimo es cuando venga el Mashiach a establecer 1.000 años de reinado, que será un gran Shabbat Shabbatón, donde los que estemos con él reinaremos con él y él pondrá en orden el mundo. Y por eso se cree que es un gran Shabbat Shabbatón. Y casi siempre se toma la referencia de las bodas del Cordero, ¿no? Recordemos que las bodas hebreas tienen 8 días. Duran 7 días en festividades y el último día nos adentra la recámara. Entonces el Mashiach va a durar 1.000 años reinando con su pueblo, juzgando el mundo y poniendo en orden, y a lo último, al 8.º día, nos adentrará las recámaras para encontrar los secretos del universo que solamente él puede revelar, ¿no? Amén, amén. Para finalizar, queremos una palabra hacia los pastores, Rosh Eliyahu. Ya Samuel nos dio una palabra para la generación, la nueva generación que está recibiendo esta revelación a pasos agigantados, porque va en ascenso la palabra. La juventud está recibiendo esto muy rápido. Así es que yo le pido ahora a usted que termine con una palabra y también con una oración para nuestros hermanos pastores en diferentes partes de la tierra. Bueno, gracias, mi Roy. Gracias a Samuel. Gracias por sus comentarios muy acertados. Estos muchachos son muy pilos hoy en día, ¿no? Estos chicos son muy pilos hoy en día todos. Bueno, a todos los pastores, yo creo que es un llamado. El Eterno no está revelando esto por religión, sino es un llamado, es una voz profética. Yo sé que a todos los pastores les gusta la voz profética y lo está llamando a todos ustedes que están escuchando. No para pertenecer a una religión, porque yo, más que todo una religión, yo creo un estilo de vida que Yeshua da. Y todos somos responsables de la venida del Mashiach. El apóstol Pablo habla de que el Mashiach no vendrá hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y es porque cada persona que estudia la palabra, cada persona que proclama al Mesías, ¿sí?, tiene en sí la redención. Por lo tanto, pastor, yo te digo, más que apegarte a una teoría, entra en tu presencia, entra a la presencia del Eterno y de Padre, revélame si esto es tuyo, muéstrame mi corazón y permíteme hacer tu reino. Y unámonos juntos, unámonos para que el Mashiach venga, unámonos para que el Mashiach cumpla su objetivo de llegar. Y creo que todos los pastores cristianos hacen una gran labor, una maravillosa labor que muchos no podemos hacer, pero yo te invito a que la hagas mejor, sube de nivel espiritual, entra al conocimiento de la Torá, no porque nosotros lo digamos, porque esto no es nuestro, esto es del Eterno. Hace partícipe de esto y sea como el apóstol Pablo. Vamos a anunciar un Mesías verdadero, un Mesías que está en la palabra y que cumple toda la palabra. Y necesitamos de ti, pastor. Dile al Señor que despierte tu alma y te permita ir más allá, porque es necesario que nos unamos todos. Jesús dijo en Juan capítulo 17-20, Padre, que estos sean uno como tú y yo seamos uno. Y faltan ustedes para que entren a este camino. Eso no es nuestro. Nosotros somos unos gusanitos pequeños, privilegiados, que nos dio la oportunidad Eterno de tener esto. Y queremos compartirlo con ustedes. Unámonos. Dejemos los egos, dejemos de estar peleando por doctrinas y unámonos en el concepto seguro que es la Torá y es el Mashiach. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Rosh Eliyahu. Samuel, muchísimas gracias por las explicaciones muy acertadas, excelente. Que el Eterno te siga usando para llevar a tu generación, a los jóvenes, a los pies del Mashiach con la Torá. Rosh Eliyahu, un gusto siempre a los dos. Amén. Gracias a todos nuestros hermanos por estar presentes en esta presentación. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Espero que todo haya quedado bastante claro. Shalom, bye bye. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom, Samuel. Bendiciones.